C.S. Lewis es uno de los autores favoritos de muchos cristianos. El famoso escritor de las Crónicas de Narnia es alguien que ha ganado mucha popularidad, no solo por la literatura, sino por su labor apologética defendiendo el cristianismo. Y hablando de Jesús, de la identidad de Jesús, él propone algo que se llama un tridilema o el tridilema de Lewis, que básicamente propone que si Jesús no era lo que él dijo que era, entonces se trataba de alguien que mentía o se trataba de alguien que estaba loco. Pero si creemos que él era honesto respecto a lo que decía, tenemos que reconocer que él fue Señor y que él es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento y que todo lo que dijo sobre sí mismo es verdad. Ahora, esto se confirma durante la resurrección. Ahora, ¿por qué creemos que la resurrección es verdad y valida nuestra fe? Primero que todo, creemos que la resurrección es un hecho histórico, verídico, verificable y real que sucedió. ¿Por qué lo sabemos? Por muchas razones, pero quisiera simplemente resaltar 3 razones. La primera de ellas es el hecho de que los discípulos, aquellos que caminaron con Jesús durante su ministerio durante 3 años, en el momento en el que Jesús es clavado en la cruz y es básicamente asesinado y sepultado, ellos regresan a su labor como pescadores en Galilea. Eso significa que para ellos todo había terminado, esto significa que ellos creyeron que todo el tiempo que habían invertido con Jesús se había perdido. Pero algo cambió para ellos y fue el hecho de reconocer la resurrección de Jesús y ver a Jesús resucitado en Galilea. Tenemos esta famosa historia de Tomás metiendo su dedo en la llaga para tratar de confirmar que el cuerpo de Jesús era real. Esto valida en gran medida la resurrección por un hecho simple. Aquellos discípulos que se habían acobardado, que querían huir, ahora estaban dispuestos a llevar este mensaje de Jesús a todas las naciones. Tuvieron un cambio radical de ser cobardes a ser valientes. Muchos de estos discípulos, en realidad la mayoría, murieron de formas atroces. Pedro fue crucificado al revés, dice la tradición. Pablo fue decapitado. Jacobo fue lanzado del pináculo del templo en Jerusalén y otros muchos discípulos murieron de formas trágicas. Y eso simplemente valida el hecho de que una persona puede vivir por una mentira pero no morir por ella. Si esto no fuera verdad, si Jesús no hubiera resucitado, alguno de los discípulos se hubiera arrepentido al final y hubiera dicho que no era verdad que Jesús había resucitado. Solo la realidad de que Jesús había resucitado podía impulsar a estos apóstoles a dar su vida por este mensaje. Otro hecho importante es que hubo muchos testigos. La Biblia dice que al menos hubo 500 testigos que vieron a Jesús resucitado, que lo vieron en cuerpo luego de la crucifixión. Esto hubiera sido fácilmente desmentible si hubiera sido falso. Muchas personas que vivieron en este tiempo también estuvieron conviviendo con estos acontecimientos y hubieran podido desmentir la versión de que Jesús había resucitado. Otro hecho esencial acerca de la resurrección es el mismo suceso de la tumba vacía. No solo porque los romanos ni los judíos pudieron nunca confirmar que había sido falso al tratar de mostrar un cuerpo de Jesús, sino también al testimonio de las mujeres. El testimonio de las mujeres quizá hubiera sido la decisión más contraintuitiva de un testigo en su momento. Pero esto simplemente confirmaba que el hecho era veraz. Si alguien hubiera montado la historia, tal vez hubiera elegido a personas con más credibilidad social para anunciar que la tumba estaba vacía. La resurrección de Jesús es importante, muy importante, porque es el hecho histórico más relevante que inicia nuestra iglesia, que inicia la fe en Cristo y que valida todo lo que creemos. Como decía el apóstol Pablo, si Jesús no ha resucitado, vana es nuestra fe. Era lo que creía el apóstol Pablo y es lo que creemos nosotros hoy, y ese es nuestro punto de partida para hablar de la historia de la iglesia, empezando con el hecho más importante de toda nuestra historia, la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el próximo capítulo de la historia de la iglesia, profundizaremos en cómo los contextos culturales y políticos de distintas épocas se convirtieron en el terreno perfecto para la expansión del cristianismo. Veremos cómo Dios utilizó los idiomas, los sistemas sociales y las influencias filosóficas para llevar su mensaje a nuevas fronteras. No te pierdas este fascinante recorrido por los aspectos menos visibles, pero igualmente esenciales,
en el crecimiento de la Iglesia.